Durante 3 décadas, la cabaña secreta de Michael Landon permaneció cerrada y olvidada, sus ventanas tragadas por enredaderas y su puerta sellada herméticamente. Los lugareños susurraban sobre lo que podría estar escondido en su interior. Cuando finalmente se encontró la llave, la verdad fue mucho más impactante de lo que nadie había imaginado. La verdadera pregunta es, ¿qué verdades podría haber estado ocultando Landon todo este tiempo? Quédate con nosotros para conocer los sorprendentes detalles. En lo profundo del bosque, lejos de las brillantes luces de Hollywood, se encontraba la cabaña secreta de Michael Landon. Durante 30 años después de su muerte, nadie entró. Sus ventanas estaban estranguladas por enredaderas, su puerta sellada, y los lugareños susurraban sobre lo que podría estar escondido en su interior. La cabaña se convirtió en una leyenda, un lugar donde el silencio se hacía más pesado con cada año que pasaba. La repentina muerte de Michael Landon en 1991 conmocionó al mundo. Con solo 54 años, el querido actor, director y productor que había dado vida a clásicos como Bonanza, La Casa de la Pradera y Autopista hacia el cielo, se había ido. Su batalla contra el cáncer de páncreas fue rápida y brutal, dejando a su familia, fans y colegas tambaleándose. La revista People informó sobre el torrente de dolor, y entrevistas posteriores revelaron cómo, incluso en sus últimos días, Landon se comportó con dignidad y una fuerza silenciosa que inspiró a quienes lo rodeaban. La cabaña que dejó atrás, sin embargo, era diferente. No era un decorado. No era parte del mundo que compartía con millones. Era privada, cerrada y olvidada por casi todos. Cuando finalmente se descubrió la llave décadas después, lo que había dentro asombró a todos. Estantes cubiertos de polvo todavía contenían sus pertenencias personales, fotografías descoloridas y cartas escritas a mano. Entre ellas había confesiones de luchas privadas, miedos, arrepentimientos y pensamientos que nunca reveló ante la cámara. Algunos hablaban de soledad incluso en la cima de la fama. Otros insinuaban presiones que soportó en silencio durante años. Para los fans que solo conocían al sonriente y heroico Michael Landon, la cabaña reveló un lado más profundo y humano de la estrella. Contenía la llave para desbloquear secretos que moldearon cada decisión que tomó más adelante en la vida. Michael Landon nació como Eugene Maurice Suwitz el 31 de octubre de 1936 en Forest Hills, Queens. Los antecedentes de su familia eran complejos tanto cultural como emocionalmente. Su padre, Eli Maurice Suwitz, era judío, mientras que su madre, Kathleen Peggy O'Neill, era católica irlandesa. Las diferencias religiosas y los prejuicios moldearon sus primeros años, haciéndole sentir como un extraño. Cuando la familia se mudó a Collingswood, Nueva Jersey, en 1941, se convirtieron en una de las pocas familias judías de la zona. Landon recordó más tarde lo difíciles que fueron esos años, especialmente después de su bar mitzvah, cuando se enfrentó a comentarios crueles y antisemitismo por parte de compañeros que le señalaron por ser diferente. Pero las heridas más dolorosas de su infancia vinieron de dentro de su propia casa. Su madre, Peggy, luchaba contra una grave inestabilidad emocional. Intentó suicidarse más de una vez, dejando cicatrices que Michael llevaría para siempre. Un recuerdo perturbador permaneció con él a lo largo de su vida. Durante unas vacaciones en la playa, su madre intentó ahogarse en el océano. Michael, que era solo un niño en ese momento,
fue quien la puso a salvo. Fue un momento aterrador, tanto traumático como formativo. A partir de entonces, vivió con el miedo de perderla y la carga de una responsabilidad que ningún niño debería tener que soportar. Para colmo de males, Michael también luchó contra la enuresis hasta bien entrada la infancia. Su madre no respondió con compasión, sino con humillación. Colgaba sus sábanas mojadas fuera de la ventana para que los vecinos las vieran. Un acto de crueldad que le dejó profundamente avergonzado. La vergüenza de esas noches nunca le abandonó, y años más tarde canalizó la experiencia en su película televisiva semi-autobiográfica, El corredor más solitario, que escribió, dirigió y produjo. La película contaba la historia de un niño que corre a casa cada día para quitar las sábanas mojadas que su madre ha colgado fuera, transformando el dolor en arte que hablaba a innumerables personas que cargaban con una vergüenza privada. Estas experiencias sembraron tanto heridas como determinación. Al crecer en un hogar de secreto y silencio, Landon aprendió desde el principio que las apariencias podían ocultar un profundo sufrimiento. Su capacidad para retratar tanto la fuerza como la vulnerabilidad en la pantalla nació de esta verdad. Mientras que los fans le veían como una figura segura y heroica en programas como Bonanza y La Casa de la Pradera, las raíces de esa resistencia se encontraban en un niño que tuvo que ser valiente mucho antes de estar preparado. Mirando hacia atrás, no es de extrañar que la vida posterior de Michael Landon estuviera llena de temas de familia, redención y lucha. La dureza de sus primeros años moldeó su profunda empatía, pero también le dio un impulso interno para escapar, para tener éxito y para demostrar su valía. Cada insulto, cada noche de vergüenza, cada lágrima que se secó después de salvar a su madre, se convirtió en combustible para su ambición. La cabaña que dejó, cerrada durante tantos años, revelaría más tarde pertenencias personales y cartas ocultas. Pero el verdadero comienzo de su historia ya estaba escrito en el doloroso silencio de su infancia. Rastreamos su transformación de atleta a actor y vemos cómo el dolor temprano se convirtió en combustible para la fama. La vida temprana de Landon, marcada por la agitación familiar y la vergüenza, parecía la historia de alguien destinado a romperse. Sin embargo, en lugar de dejar que esas heridas le definieran, Landon encontró una salida para su energía e ira, que fue el atletismo. En la escuela secundaria, se convirtió en un destacado lanzador de jabalina. En 1954, su talento alcanzó niveles extraordinarios. Ese año, su lanzamiento fue registrado como el más largo de cualquier atleta de secundaria en los Estados Unidos. Fue un momento de triunfo para un joven que había crecido en un hogar lleno de miedo y humillación. En el campo, Landon ya no era el chico agobiado por los secretos familiares. Era fuerte, concentrado y admirado por sus habilidades. Muchos de los que le conocieron entonces creían que tenía un futuro como atleta de nivel olímpico. Durante un tiempo, Landon también lo creyó. El sueño de dejar atrás su doloroso pasado y hacerse un nombre en el deporte parecía al alcance de la mano. Pero el destino tenía otros planes. Una lesión acabó con esas esperanzas, destrozando su visión de la gloria atlética. Para un joven que había invertido tanta identidad en el deporte, el revés fue devastador. Sin embargo, también fue en ese el punto de inflexión que le obligó a encontrar un nuevo camino. Con su sueño olímpico desvanecido, Landon dirigió su energía inquieta hacia la interpretación. Empezó a experimentar con la actuación,
primero en pequeños papeles y finalmente en audiciones que le acercaron a Hollywood. Su nombre de nacimiento, Eugene Maurice Uwitz, no parecía adecuado para el mundo del espectáculo. Al principio de su carrera, probó el nombre artístico de Michael Lane. Pero cuando descubrió que otro actor ya lo estaba usando, buscó algo nuevo. La historia cuenta que hojeó una guía telefónica buscando nombres que empezaran con la letra L. Se detuvo en Landon y lo combinó con Michael. Esa elección, aparentemente pequeña, le dio la identidad que un día sería reconocida en millones de hogares. El gran salto de Landon se produjo en 1947 con la película I Was a Teenage Werewolf. Yo fui un hombre lobo adolescente. El papel le dio su primera prueba real de fama, especialmente entre el público más joven que acudía en masa a la mezcla de terror y angustia adolescente de la película. Aunque los críticos no se tomaron la película en serio, Landon sabía que era su punto de entrada en la industria del entretenimiento. Utilizó la exposición para establecer conexiones y demostrar que era algo más que una estrella fugaz del momento. A partir de ahí, las oportunidades en los westerns empezaron a abrir puertas. Hollywood a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960 estaba lleno de programas de televisión y películas con temática western, y el atractivo físico y el carisma natural de Landon le convertían en un candidato perfecto. Poco a poco, se labró una reputación como actor que podía transmitir tanto intensidad como vulnerabilidad en la pantalla. No se conformaba con ser elegido en papeles estereotipados. Entre bastidores, estudió el oficio de la escritura y la dirección, deseoso de dar forma a las historias, en lugar de limitarse a actuar en ellas. La cabaña cerrada de sus últimos años simbolizaba las partes de su vida que mantuvo privadas. Pero en estos primeros días, la transformación de Eugene Uwitz a Michael Landon consistía en salir a la luz. Ya no era el chico humillado, ni el atleta fracasado. Se estaba convirtiendo en un artista con ambiciones que se extendían mucho más allá de la actuación. Pero, ¿qué ocurre cuando una de las mayores estrellas de la televisión en bonanza empieza a recibir algo más que guiones, cuando empieza a dar forma a su propio destino? Revelemos cómo Michael Landon tomó el control de su carrera y se convirtió en realeza de la televisión. A finales de la década de 1950, Michael Landon había pasado de ser un joven actor en apuros a una estrella en ascenso, pero nada podía prepararle para el papel que cambiaría su vida y que consolidaría su lugar en la historia de la televisión. En 1959, fue elegido como Little Joe Cartwright en Bonanza, un drama del oeste que se convertiría en uno de los programas más longevos y queridos de su época. Bonanza era más que otro western. Ambientada en el extenso rancho Ponderosa, contaba la historia de la familia Cartwright, el viudo Ben Cartwright y sus 3 hijos, mientras se enfrentaban a los retos de la vida fronteriza. Landon, como el enérgico y a menudo temperamental Little Joe, se convirtió rápidamente en el favorito de los fans. Su energía juvenil, su encanto y su capacidad para aportar vulnerabilidad al papel dieron al público a alguien a quien apoyar. Familias de todo Estados Unidos sintonizaban cada semana. Y pronto, Bonanza no era solo un programa de televisión. Era un fenómeno cultural. Para Landon, sin embargo, Bonanza era más que un cheque de pago o la fama. Era un aula. Pasó años observando cómo se daban forma a los guiones, cómo los directores construían los episodios y cómo los productores gestionaban el lado comercial de la televisión. A mediados de la década de 1960,
Landon ya no se conformaba con simplemente pronunciar las líneas. Empezó a escribir guiones él mismo, demostrando que tenía talento, no solo para la actuación, sino también para la narración. Sus episodios a menudo transmitían fuertes temas de moralidad y valores familiares, reflejando su creencia personal en historias que tuvieran significado. A medida que crecía su confianza, Landon se adentró en la dirección. Aportó un estilo fresco a los episodios, centrándose tanto en la profundidad de los personajes como en la acción. Su participación creativa se expandió hasta que tomaba decisiones de producción junto con los líderes del programa. Para sus compañeros de reparto, Landon era audaz al tratar con los ejecutivos de la cadena. No tenía miedo de luchar por lo que creía que haría mejor el programa. Esta determinación a veces le convertía en una figura desafiante entre bastidores, pero también le valió el respeto. Se le veía como alguien que no estaba dispuesto a comprometer la calidad. El éxito de Bonanza radicaba en su mezcla única de aventura y lecciones morales. Los extensos paisajes, las historias de justicia y los profundos lazos familiares resonaban no solo entre los espectadores estadounidenses, sino también entre el público de todo el mundo. A finales de la década de 1960, Bonanza se había convertido en un elemento básico de la televisión, y Landon era una de sus estrellas más brillantes. Su papel como Little Joe le hizo reconocible en casi todos los hogares. Pero su trabajo fuera de cámara estaba preparando el terreno para un futuro aún mayor. Sin embargo, el éxito de la serie no podía durar para siempre. En 1972, la tragedia golpeó cuando Dan Blocker, que interpretaba a Josh Cartwright, murió repentinamente de una embolia pulmonar. Su muerte sacudió tanto al reparto como a los leales fans de la serie. Blocker había sido una figura central, y sin él, la química que hacía funcionar a Bonanza nunca volvió a ser la misma. Los índices de audiencia empezaron a bajar, y en 1973 la serie llegó a su fin tras una increíble trayectoria de 14 años. Para Landon, el final de Bonanza marcó tanto una pérdida como una oportunidad. Había pasado más de una década aprendiendo el negocio, perfeccionando sus habilidades y demostrando que no era solo un actor, sino un narrador con visión. Ahora, con el capítulo de Cartwright cerrado, estaba listo para tomar las lecciones de la Ponderosa y construir algo propio. Entremos ahora en su pequeña casa en la pradera y en autopista hacia el cielo, donde Michael Landon no solo quería éxito, sino significado. A principios de la década de 1970, Michael Landon ya no era solo una cara en la televisión. Estaba dando forma a las historias, moviendo los hilos detrás de la cámara y creando el tipo de programas que dejarían una huella permanente en la televisión estadounidense. Su mayor oportunidad de construir algo propio llegó con La Casa de la Pradera, que se estrenó en 1974. Landon no solo interpretaba a Charles Ingalls, el padre amable y trabajador de una familia pionera, también era el latido del corazón de la producción. Escribió guiones, dirigió episodios clave y supervisó la visión del programa. Muchos actores son recordados por un solo papel, pero Landon se aseguró de que La Casa de la Pradera fuera más que entretenimiento. Utilizó la serie como plataforma para abordar temas que rara vez se tocaban en la televisión familiar en ese momento: racismo, adicción, pobreza y abuso. Quería que el público sintiera algo más profundo, que se enfrentara a verdades incómodas, incluso estando reunido en sus salas de estar. Semana tras semana,
Los espectadores sintonizaban no solo por las historias conmovedoras, sino también por las lecciones morales entrelazadas en la trama. Las familias que luchaban en todo Estados Unidos veían reflejadas sus propias dificultades, suavizadas por la esperanza y la resistencia. Entre bastidores, la ética de trabajo de Landon era legendaria. Insistía en la perfección, presionando al reparto y al equipo para que ofrecieran actuaciones que sonaran verdaderas. Este impulso le convirtió en un líder respetado, pero también conllevó sus propias sombras. La carrera de Landon nunca se detuvo. Apenas un año después de que terminara La Casa de la Pradera, lanzó otra serie, Autopista hacia el cielo. Esta vez, el programa tomó una dirección aún más espiritual. Landon interpretaba a Jonathan Smith, un ángel enviado a la Tierra para ayudar a las personas necesitadas. Era un papel empapado de esperanza, amor y redención. Un marcado contraste con la agitación de su vida personal. Muchos creían que el programa reflejaba la propia búsqueda de paz de Landon, moldeada por las heridas de su infancia y el deseo de transmitir algo edificante a millones de espectadores. Profundicemos en los matrimonios de Landon, sus papeles duales como padre y figura pública, y las cicatrices que quedaron a puerta cerrada. Tras el brillo de las luces de la televisión, el mundo privado de Michael Landon era mucho más complicado que los personajes que interpretaba. Vivió 3 matrimonios, cada uno dejando una marca diferente en la historia de su vida. Su primer matrimonio con Dodie Levy Fraser comenzó en 1956. Una unión que al principio parecía estable, pero que terminó en divorcio 6 años después. Poco después, en 1963, Landon se casó con Lynn Noe, la mujer con la que compartiría casi 2 décadas y criaría un hogar bullicioso. Juntos, construyeron una familia que mezclaba hijos biológicos y adoptados, 9 en total, creando la imagen de estabilidad en la que el público creía. Pero la estabilidad era frágil. En el plató de La Casa de la Pradera, la creciente cercanía de Landon con Cindy Clérico, una joven maquilladora, comenzó a despertar rumores. Ella tenía solo 18 años cuando se conocieron, y su conexión pronto cruzó la línea hacia una aventura. Para un hombre que se había convertido en la figura paterna de Estados Unidos, esto era más que una elección privada. Era un escándalo. Cuando la verdad se difundió, fracturó no solo su matrimonio con Lynn, sino también su imagen pública cuidadosamente construida. Las consecuencias fueron inmediatas. Los miembros del reparto notaron el cambio en el ambiente. Karen Grassel, que interpretó a Caroline Ingalls, habló más tarde de la tensión que persistió después de que se conociera la aventura. Melissa Gilbert, que había visto a Landon como un segundo padre, quedó destrozada. El hombre en el que confiaba, el hombre que la había guiado tanto en la pantalla como fuera de ella, de repente parecía un extraño. Su vínculo se rompió, dejando a Gilbert con una herida que tardaría años en sanar. Aunque se reconciliaron un poco antes de su muerte, la distancia entre ellos siguió siendo un recordatorio de las decisiones que tuvieron un gran costo personal. Aún así, Landon se mantuvo firme con su decisión. Después de divorciarse de Lynn Noe en 1982, se casó con Cindy Clérico en 1983. Tuvieron 2 hijos juntos. Y a pesar de la controversia, defendió su derecho a buscar la felicidad en sus propios términos. Para sus fans sin embargo, reconciliar al virtuoso Charles con los escándalos de la vida real de Landon resultó difícil. Luego vienen los últimos días de Landon, y nos enseñan sobre coraje, arrepentimiento y legado.
En la primavera de 1991, la vida de Michael Landon dio un giro devastador. Mientras estaba de vacaciones en Utah, fue golpeado por un dolor de cabeza penetrante que se negaba a desaparecer. Poco después, los médicos le dieron la noticia aplastante: cáncer de páncreas. La enfermedad ya se había extendido, haciendo imposible la cirugía. Para un hombre que siempre había parecido más grande que la vida, el diagnóstico fue un golpe impactante. Landon se enfrentó a su enfermedad con la misma determinación que marcó su carrera. Comenzó la quimioterapia, soportando una ronda con el fármaco 5-fluorasal. Pero rápidamente se dio cuenta de que los efectos secundarios superaban las escasas posibilidades de éxito. En cambio, recurrió a tratamientos holísticos, buscando consuelo y esperanza en caminos alternativos. Sin embargo, su hija Leslie admitió más tarde que la salud de su padre nunca había sido su prioridad. Ignoró los síntomas, pospuso los chequeos y dejó de lado las señales de advertencia que le daba su cuerpo. Cuando buscó ayuda, ya era demasiado tarde. El 1 de julio de 1991, con solo 54 años, Michael Landon murió en su casa de Malibú, rodeado de su familia. La pérdida se sintió en todo Estados Unidos. Los fans lloraron al hombre que había llevado calidez a sus hogares como Little Joe, Charles y Jonathan Smith. Amigos y colegas recordaron su intensidad, su creatividad y su incansable impulso. Sin embargo, su legado no terminó con su fallecimiento. Sus hijos han transmitido su recuerdo, hablando de su coraje y compartiendo lecciones de su vida. Los esfuerzos caritativos, especialmente los que conciencian sobre el cáncer de páncreas, se convirtieron en parte de la forma que tiene la familia de honrarle. Y a través de reposiciones y plataformas de streaming, los programas de Landon siguen llegando a nuevas generaciones, manteniendo vivos los valores de la familia, la esperanza y la resistencia que él apreciaba. La historia de Michael Landon termina en dolor, pero también en algo más perdurable. Su cabaña cerrada es más que un lugar. Es un símbolo de secretos, risas y recuerdos que perduran mucho después de la muerte. Desde el misterio de su cabaña cerrada hasta el legado que dejó, su vida sigue inspirando e intrigando. Pero, ¿qué opinas tú? ¿El verdadero legado de Landon fue su trabajo, su familia o los misterios que mantuvo ocultos? Comparte tus pensamientos en los comentarios.